poesía mexicana, digo, seguramente algunas otras que hay. ¿Cómo emprende este proyecto? ¿Cuál es, digamos, la aportación de Juan Bolívar Güellis con la información que vamos a encontrar aquí sobre esta? Bueno, esta antología cumple básicamente un propósito: actualizar el panorama de la poesía mexicana en una antología a partir de proyectos, digamos, que ya existen, sin duda alguna conocidos por los lectores. Hay que tomar en cuenta como referente fundamental el ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Saída, que es de alguna manera un ejemplo extraordinario de antología general, incluyendo, por supuesto, no nada más la poesía culta o canónica, sino también la poesía popular. Este volumen no tiene esa parte de poesía popular que trae el ómnibus. Lo que trae es un panorama de la poesía canónica mexicana desde la época prehispánica hasta nuestros días. Y obviamente el propósito es mostrar un panorama de la poesía mexicana que va a llegar hasta los más recientes autores en un siguiente volumen que ya se está preparando, y bueno, pues llega hasta los autores nacidos en 1950. Comienza con Nezahualcóyotl, sigue con Sor Juana, luego continúa con los autores del clasicismo mexicano, que son los poetas académicos y neoclásicos, sigue con el siglo XIX, la poesía insurgente, y por supuesto todas las corrientes de la poesía hasta llegar al siglo XX, y se detiene en los poetas nacidos en 1950, Efraín Bartolomé, José Luis Rivas, David Huerta, y el siguiente volumen continuará con autores nacidos de 1951 a 1987. Este primer volumen, digámoslo de este modo, contiene la poesía del canon mexicano, y el siguiente volumen es el complemento con la poesía viva, la actual, la que están incluso produciendo autores modernos. Pues ya de entrada se antoja un trabajo titánico recopilar todo esto, ¿no? Sí, fue un trabajo bastante minucioso, un trabajo arduo, pero que a final de cuentas es también un trabajo extraordinariamente feliz, porque la poesía mexicana tiene momentos extraordinarios. Este tomo particularmente tiene lo que podríamos denominar lo más alto que ha dado el género en la poesía, el género poético en México. Si pensamos, por ejemplo, en Muerte sin fin de José Gorostiza, si pensamos en los grandes poemas de Octavio Paz, en los grandes poemas de Jaime Sabines, por supuesto Ramón López Velarde, por supuesto Salvador Díaz Mirón, Manuel Acuña, y estamos hablando también, por supuesto, de los autores anteriores, como ya dije, el virreinato con Sor Juana Inés de la Cruz, con Luis Sandoval Zapata, con Balbuena, y antes, bueno, Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, Cuacuautzin, en fin, los grandes autores, para, digamos, mencionar momentos extraordinarios de la poesía mexicana, pues ni más ni menos que la época de los contemporáneos, donde creo que están algunos de los más grandes poetas que ha dado México. Para mí, el siglo XX es el siglo de oro de la poesía mexicana, porque estamos hablando no nada más de López Velarde, estamos hablando también de los poetas que dio contemporáneos, desde Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, esos grandes poetas que verdaderamente determinan una época de la literatura mexicana. Y atendiendo el volumen que sigue con lo más actual, ¿quiénes son los poetas más recientes o los actuales? Bueno, sin duda alguna, la poesía de la década del 50, que a mi juicio ya está perfectamente decantada, nada más quiero hacer un comentario que para comprender esto, pese a que el volumen es grande y el siguiente volumen también tendrá proporciones considerables, de lo que estamos hablando es apenas de una muestra de la poesía mexicana.
Toda antología es eso, una muestra, no pretende ser un directorio. Este no es el directorio general de la poesía mexicana, es la antología general de la poesía mexicana, y por tanto los autores que están aquí en este primer volumen, 111 autores con más de 1 millar de poemas. El siguiente volumen también tendrá una cantidad parecida, más de un centenar de autores y también más de 1 millar de poemas. En este caso en particular arranca con la generación del 50, los nacidos en 51 en adelante, y esa generación del 50, digamos que ya está perfectamente decantada. Yo incluiré 50 autores más o menos de esa generación, pero por supuesto que hay 100, hay más de 100, hay 120, 150, pero de esos en particular yo mencionaría Alberto Blanco, yo mencionaría Coral Bracho, mencionaría Héctor Carreto, mencionaría Miriam Moscona, y otros autores más, por supuesto que después viene la generación del 60, que más que generación yo diría que son por décadas, porque no necesariamente pertenecen a una generación, no es que se identifiquen los poetas en lo que están haciendo, pero en este caso en particular yo veo extraordinarios autores que al ofrecer una nómina de todos ellos nos vamos a dar cuenta de que la poesía mexicana sigue actuante, sigue fuerte, en un ejercicio verdaderamente dinámico. La historia de la poesía mexicana no es una historia lineal, puesto que la época prehispánica, sin duda alguna, no pertenece a la tradición prehispánica, es decir, la época prehispánica no pertenece a la tradición de la lengua española, y es claro que a nosotros nos ha llegado la poesía en sus versiones en lengua española a través de Miguel León Portillo y de Ángel María Garibay, extraordinarios divulgadores de esa poesía, pero bueno, sin duda son los primeros poetas mexicanos, pero precisamente en lengua mexicana, no en lengua española. Por último, ¿en qué lector están pensando con esto? ¿El lector en general para digamos, un fin didáctico, para los versados en el tema? Sí, esta antología general es general por 2 motivos, porque incluye, ofrece un panorama amplio de la poesía mexicana con los nombres fundamentales, y porque pretende precisamente divulgarla en un ámbito general. No se dirige a un erudito, no se dirige a un lector de poesía asiduo necesariamente, sino se dirige a todo el público, alguien que abra este libro y que encuentre un poema, un autor que de pronto le llame la atención. Yo pensé en una antología general un poco en la idea de esas antologías que al menos para mi generación, en términos de temporales, digámoslo así, los que ya tenemos más de 50 años, que siempre en casa había una antología de poesía, y yo siento que esto ya se ha ido perdiendo, es decir, uno va a las casas y no encuentra una antología de poesía. Yo pensaría que una antología de poesía mexicana tendría que haberla en todos los hogares, donde uno pueda abrir y encontrar las maravillas que se han escrito, porque además uno de los graves problemas que yo noto, porque en ese sentido también tiene un propósito didáctico y pedagógico, digámoslo de este modo, una de las grandes ausencias que yo observo es que la poesía ha sido excluida de la escuela, ha sido excluida de las aulas. Antes los profesores leían poesía, los muchachos aprendían poemas de memoria. Parece que estoy hablando como un anciano, ¿verdad? Y no lo soy. Y sin embargo creo que esto sí es verdaderamente una ausencia en las aulas. La poesía mexicana y en general la poesía tendría que estar en la escuela, porque la poesía es el lenguaje más concentrado. Es el lenguaje a través del cual una persona puede amar el idioma y además comenzar a pensar que también puede escribir poesía. Muy bien, pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti.